Muy buenas noches a todos. Espero que mi historia la puedan contar. Me gustaría escucharla. Soy actriz de profesión. No soy famosa ni mucho menos porque me dedico a pequeñas obras de teatro y apenas voy empezando. Pero les puedo platicar de cuestiones muy extrañas que pasan en algunos de los sitios donde he hecho presentaciones o ensayos. Por alguna razón, la gran mayoría de los teatros, sobre todo los viejos, tienen muchas leyendas que suceden entre sus paredes. No estoy segura de por qué pasa, pero en una ocasión, uno de mis maestros de teatro nos contó que él pensaba que era por todas las emociones y energías que se pueden llegar a unir en un solo sitio. A mí me parece que, por el mismo motivo, los cines también son invadidos por esas presencias sobrenaturales. En mi caso, se me apareció Don Nacho, un abuelito fantasma que realmente no pensarías que sería una persona perteneciente al otro mundo. Recuerdo muy bien esa ocasión, ya que muchas veces, junto con los compañeros, habíamos sentido presencias durante los ensayos, o de pronto podíamos ver sombras sentadas en las gradas donde no debería haber nadie, o como caminaba gente detrás de las cortinas de utilería, sin que hubiera una razón para eso. Era una sensación que te asustaba, pero poco a poco aprendías a convivir con eso hasta que dejaban de ser importantes. Creo que en esos momentos que, al dejarles de prestar atención, los dejabas de alimentar y ellos de existir de la forma en que lo hacían normalmente. Sin embargo, había presencias que no tenían ese limitante. Hay muchas versiones de La Dama de Negro, por ejemplo, una obra de teatro que parece convocar las desgracias y las apariciones donde sea que se presente, y otras leyendas como la de Sueño de una noche de verano, en la que, a menos que hagas un ritual, es muy probable que la puesta termine muy mal. Y luego están los entes como Don Nacho. En el teatro a donde me fui a presentar, ya varios directores y compañeros me habían advertido que durante los ensayos, cuando esa mole de teatro, que era el Aldama de la Ciudad de México, había una presencia que vagaba por las instalaciones, a la que muchas veces le pedían que moviera la utilería, y al no hacer e ir a verificar qué estaba pasando, se daban cuenta que no había un ser ahí. Recuerdo que el día que lo vi, nos habían citado a ensayar una obra conceptual sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Éramos un elenco meramente femenino, pero como el director no tenía otra hora en la cual acudir, decidió que debíamos hacerlo durante 3 veladas seguidas antes del estreno. A la actriz principal le faltaba terminar de perfeccionar algunas líneas, y no quedaba demasiado tiempo para realizar las cosas. Estábamos citadas para llegar a las 9 de la noche y terminaríamos a eso de las 12. Pero como yo vivía lejos del punto, me quedaba mejor llegar temprano. Olvidé por completo mencionarle la situación a mi director, así que simplemente dejé mis cosas en casa de una amiga que vivía por el rumbo del teatro y dirigí mis pasos al sitio. Pasé por las calles arboladas. La brisa tibia del verano me mecía el cabello, llenando mi nariz con el aroma de las plantas después de una lluvia reciente, que no había sido intensa, solo lo justo para refrescar. Estaba muy animada,
porque era una de las primeras obras importantes en la que iba a participar. El sol comenzaba a menguar en la ciudad. Eran eso de las 7 de la tarde, con lo que el mundo comenzaba a apresurarse a llegar a casa. Pero el ritmo en general menguaba de a poco. Al llegar al teatro me di cuenta que, como era de esperarse, la entrada principal estaba cerrada. Estaba por llamar al director para preguntar si había alguien ahí, o en caso de que no, ir por un café y leer un poco en lo que se hacía la hora del ensayo. No tuve la necesidad porque mientras el timbre del teléfono celular me sonaba en la oreja, vi que en la parte lateral del teatro había una puerta entreabierta. Colgué el móvil y me apresuré a llegar a ese punto. Vi que se encontraba un anciano que estaba terminando de fumar un cigarro. El aroma acre del humo me dio en la nariz. Lo saludé con timidez. Le dije que tenía varios ensayos de la obra que se presentaría pronto, pero que había llegado muy temprano y me preguntaba si podría pasar. A lo que él respondió que sí, dándome el paso. Tenía puesta ropa de intendencia. Se notaba muy usada, ajada por los años, los limpiadores y el polvo. El rostro estaba surcado por 1000 arrugas y marcas de la edad, como esos pequeños granos que salen por el sol. Tenía el cabello blanco, escaso y peinado de lado con cera. Las manos eran grandes, con las uñas llenas de un material oscuro que supuse que era cosa de todo lo que había que limpiar en el teatro. Llevaba varios trapos en los bolsillos y un aro lleno de llaves. Despedí el aroma del teatro mismo, un tanto a naftalina, a secantes para evitar que las vestiduras del sitio se humedecieran, y otro a limpiadores varios. Me dijo con una voz muy ronca que pese a que era resultado de todos los cigarros que había fumado a lo largo de los años, que podría ir al escenario y ahí realizar lo que quisiera en lo que llegaban los otros. Le agradecí y me fui corriendo al sitio. Por las tramoyas y tarimas, supe que estaba en la dirección correcta. Salí directamente al escenario, pero para mi sorpresa, todo estaba en penumbra. Eso me dio un poco de escalofríos. Pensé que el viejo me estaba jugando una broma. En ese momento escuché el sonido de pasos cansados y pesados. Llamé al hombre que tenía por nombre de Nacho, o al menos así lo clamaba una pequeña insignia metálica dorada que llevaba en su uniforme. Nadie me contestó más que una sombra que descansaba en esa oscuridad poco natural. Tenía la forma del hombre, así que le pregunté amablemente si me podría ayudar a prender las luces, a lo que dijo que sí, en un tono que me provocó un estertor en la columna. El aire dentro de ese sitio estaba helado como la muerte. Esperé unos segundos muy tensos y escuché el crujido de los interruptores de las luces encenderse. Finalmente comencé a sentirme bien en ese punto. Por la manera en la que estaba iluminando el escenario, no podía ver correctamente las gradas. Pero al no tener nada mejor que hacer, comencé a ensayar mis líneas mientras calentaba el cuerpo. La movilidad necesaria en el teatro es exigente, así que siempre tenemos que calentar a conciencia. Estaba cantando escalas musicales para adecuar mi garganta cuando sentí una mirada. Pude ver la figura del anciano sentado entre el público, o al menos eso creí que era.
Se me hizo un poco extraño, pero no quise pensar mal de eso. Así que seguí con lo mío. Conforme avanzaba en mi presentación, en los puntos álgidos de la interpretación, el señor aplaudía. Parecía tener una cultura del teatro muy amplia. Incluso soltaba pequeñas risotadas cuando había algún remate cómico. Pasados 30 minutos de ello, de pronto mi conciencia fue interrumpida por los gritos de una persona. Era un hombre en sus 50 años, todavía fornido con la profesión que delataba su uniforme, que era personal de seguridad. Se escuchaba muy enojado y fue corriendo directamente a donde me encontraba yo. Me comenzó a regañar respecto a qué hacía ahí o cómo es que había llegado a entrar si todo estaba cerrado. Me sentí muy violentada, así que le contesté que el señor Nacho me había dejado pasar y que de hecho él estaba en las gradas, que le podría explicar todo. Entonces vi que el rostro duro de ese hombre palideció y se notaba que trataba de disimular un escalofrío que le recorría el cuerpo. Me preguntó tartamudeando que si había dicho que don Nacho me había dejado pasar, como si no me creyera. Me paré recta y le dije que sí. Le di las características del anciano y le comenté paso a paso lo que sucedió. Se quedó callado y se fue directo a los controles de las luces. En ese momento, aún seguía viendo la silueta del anciano en el fondo. Me preguntaba por qué no me estaba apoyando, así que supuse que sería por miedo a perder su trabajo o algo similar. Cuando el guardia cambió las luces, de forma que ahora podía ver con claridad toda la zona del público, se me bajó el corazón a los pies. En esas gradas no había una persona viva. Era imposible que se hubiera ido con la velocidad necesaria para salir de mi vista en un instante, mucho menos sin hacer ruido. Me di la vuelta para enfrentar al guardia, que me comentó con una voz preocupada y algo temblorosa que ese anciano ya llevaba muerto más de 20 años. No le podía creer. Si bien la persona que vi estaba algo descuidada y vieja, no era posible que fuera un espectro. Le mencioné que lo había visto con la misma claridad que lo observaba a él, que incluso desprendía el aroma inconfundible del cigarro y otros elementos. No podría haber alucinado todo eso. Mientras hablábamos, las tramoyas se movieron con furia, dejando caer un escenario al fondo, y claramente vimos que una figura se movía en la cabina de sonido. Entonces el hombre me tomó de la muñeca. Sus manos estaban heladas por el miedo. Me dijo que teníamos que salir de ahí, o nos iba a pasar algo malo. Ya había alborotado demasiado a los espíritus por esa noche. Aunque fuera un guardia, para mí era un hombre desconocido, así que me quise soltar de su mano y le dije que no iría con él a ningún lado. Estaba gritando por la confusión de toda la situación. En ese momento no sabía que realmente estaba tratando de ayudarme. Durante el forcejeo, creo que algo se activó en ese teatro, ya que escuchamos un sonido que parecía un alarido e hizo que ambos nos congeláramos en la misma posición. Las cortinas del escenario comenzaron a agitarse con furia y las luces se tambalearon como si alguien saltara sobre ellas. Entonces el guardia dijo que
Ahora sí, ya se había enojado don Nacho. Los focos se apagaron, a excepción de uno que nos dejó luz suficiente para presenciar a la figura del anciano inofensivo, que me había abierto la puerta trasera en un ser de ultratumba. Tenía los ojos inyectados de negro. Nos miraba con furia a ambos. La mandíbula la tenía tensa en una mueca de enojo. Las manos crispadas de tal manera que cada uno de sus músculos se marcaba, al igual que las venas que cruzaban sus brazos. Soltaba ríos de espuma que tenía un tono rojizo a partes y como verdosas en otras. Las zonas que se encontraban alrededor por el súbito enojo estaban llenas de pústulas en la piel, de agujeros infectados con montoncitos de gusanos que se revolcaban en puntos negros llenos de un contenido viscoso e inimaginable. Solté un grito de terror puro que pareció enojar aún más al ente. El guardia me jaló de la mano conforme el ser comenzó a correr detrás de nosotros, buscando alcanzarme para hacerme daño quizás. Casi me agarra del cabello, que en ese momento llegaba largo. Casi me toma del cabello, que en ese momento llevaba largo. Mi corazón estaba latiendo a 1000 por hora conforme avanzábamos en una oscuridad de pasillos que se confundían con alaridos de esa bestia. Podría jurar que a mi alrededor otros entes que se presentaban como personas con ropas de diferentes épocas. Un par de mujeres y 3 hombres elegantes, además de unos niños pequeños, nos miraban con curiosidad, como si se tratara de un espectáculo. Después de una carrera que me dejó exhausta, llegamos a la cabina de guardias. Allí el hombre me soltó en una silla, en la que caí con violencia porque finalmente noté que mis piernas habían dado de sí y atrancó la puerta con una silla. Poco después, escuchamos golpes furiosos que parecían estar a punto de arrancarla. El hombre se sentó contra esa fuerza, sosteniendo la estructura lo mejor que podía. Me dijo en voz baja que luego de unos minutos se calmaría. Solo teníamos que esperar. Efectivamente, fue una media hora más de puñetazos y alaridos roncos y profundos, cuando finalmente aquel fantasma se rindió. Escuchamos unos pasos arrastrándose, irse en dirección contraria de donde estábamos. Hasta ese momento, el guardia suspiró de forma larga y tendida. Me contó entonces la historia verdadera de todo lo que había pasado con don Nacho. Comentó que él era un cuidador muy anciano, de esos de la vieja guardia, que pese a haberse jubilado, cuidaban con celo el motivo de todos sus años de vida. Como a todos, finalmente le llegó la hora de partir. Lo malo fue que sucedió en el terreno del teatro. No se sabe bien a bien qué pasó, pero al parecer, debido a su edad, el corazón por fin dio de sí y se desplomó en el baño de hombres. Esto sucedió por la noche, después de una función que terminó muy tarde. Por torpeza de uno de los guardias de ese entonces, no se revisaron los baños y el cuerpo del anciano quedó boca abajo en el piso. Nadie quiso decirlo, pero el hombre creía fervientemente que quizá, si alguien lo hubiera visto a tiempo, podría haber sobrevivido unos días más, o al menos descansar en paz en otro sitio que no fueran los terrenos de ese punto.
ya de por sí tan lleno de horrores paranormales. Al día siguiente, cuando otras personas de limpieza revisaron las instalaciones, como era la costumbre, por si a la noche hubiera quedado algo de basura, lo vieron tendido, con los ojos de un tono blanco inyectado de rojo. Estaba tieso y frío, así que no cabía duda que ya no estaba en el mundo de los vivos. Llamaron a las autoridades. Se llevaron el cuerpo de Don Nacho. Su familia le dio la sepultura que se merecía, pero por alguna razón su alma seguía atrapada en el teatro, deambulando cada noche, especialmente en los ensayos. Le gusta tener el privilegio de ver las obras antes que todos, cosa que también hacía en vida, solo que a escondidas del elenco y directores, tras bambalinas, en la oscuridad del entramado del escenario. Por lo general, no se ponía violento, pero si en algún momento los actores o producción peleaban en el escenario, pasaban cosas como esa. Creo que Don Nacho era un purista y no quería ver interrumpido su gusto por las artes con cosas tan mundanas. Esta ha sido mi historia paranormal. Espero me puedan escuchar y muchas gracias.